Compañeros, les damos la bienvenida a esta charla que hemos convocado en La Matanza con Política Obrera con motivo de analizar y abrir una discusión acerca de estos últimos acontecimientos, no tan importantes a nivel internacional, con su impacto en todos los países y por supuesto también en el nuestro, de este famoso acuerdo de paz, entre comillas, que se ha anunciado como parte de una operación del gobierno de Trump, del imperialismo y también de la Unión Europea en relación a la situación que se vive en Palestina, bueno, en Medio Oriente en general. Así que, bueno, ahora aprovecho para decirlo igual, cuando lleguen los compañeros que faltan, acomódense ahí para que no interrumpamos mucho el desarrollo de la exposición. Y bueno, y para eso hoy hemos invitado a una compañera que además queremos mucho, que se llama Olga Cristóbal, una gran formadora de muchos compañeros y compañeras nuestras en nuestra organización, primera vez en este local que tenemos acá en Matanza, así que bueno, le vamos a dejar a ella la palabra y después, bueno, la idea es abrir un debate, un intercambio entre todos los compañeros para sacar algunas conclusiones. Así que bueno, Olga, gracias por venir y bueno, todo tuyo. Gracias por el convite. Me gusta estar acá, me gusta mucho hablar de Palestina, me parece indispensable hablar de Palestina, hablar con los otros, traer ese tema, llevar ese tema, porque lo que nosotros estamos viendo es algo que la gente de cierta edad como yo no imaginó que iba a ver, que es un genocidio en acto, un genocidio televisado, en las redes, un genocidio que a diferencia del que ocurrió en Alemania con los judíos y los gitanos y los homosexuales y sobre todo en una primera etapa con los obreros socialistas y comunistas, no se oculta, sino que se exhibe y se celebra. Entonces, solamente las trabajadoras, los trabajadores, tenemos la llavecita para desmentir y para poner en su justo lugar esto que está ocurriendo. Hace un poquito más de 2 años en realidad, una coalición de milicias palestinas, no solamente Hamas, sino la Yihad y algunas organizaciones más pequeñas, se pusieron de acuerdo y entraron al Estado de Israel. Lo que muchas corrientes palestinas llaman la entidad ocupante, para no darle el estatuto de un Estado, sino decir un terreno nuestro que ha sido ocupado por ellos. Seguramente ustedes retienen imágenes de ese día, algunas parecían de ciencia ficción, porque parecían Gaza, la franja de Gaza, que muchos antes de este ataque ya era llamado el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo, un territorio pequeñísimo donde se amontonaban 2 millones de personas, sometido a un saqueo enorme, impiadoso, donde acá estoy entre muchos docentes, estas hojas no se dejaban entrar, las hojas de carpeta, con el argumento que tienen elementos que podrían colaborar a la construcción de explosivos. Niños que vivían con sed, porque en la franja de Gaza en algún momento hubo 9 plantas potabilizadoras de agua, después 5, porque fueron destruidas 3, después se destruyeron 2 más, bueno, ahora no queda ninguna. La llavecita que abre el agua y la llavecita que abre la luz en Gaza no está en Gaza, está en Israel. O sea, el derecho a tener agua y el derecho a tener luz, que no solamente estar iluminado en la noche, también puede significar tener luz en un quirófano o que funcionen aparatos médicos que no se pueden interrumpir, ha sido retenido durante décadas y usado como arma de guerra por el Estado de Israel. Muchos de los milicianos que entraron a esa parte del Estado de Israel
eran hijos o nietos de habitantes de esa zona, de ese territorio, que habían sido expulsados en el año 49 en lo que se llama la Nakba, el desastre, la catástrofe, pueden ser las traducciones, para la constitución del Estado. En ese momento el 70% de la población palestina, que estaba ahí desde milenios, desde épocas inmemoriales, fue expulsada y algún sector fue fusilada. Hay fosas comunes que se encontraron después, se quemaron aldeas. Esto que cuando uno lo contaba hace 15 o 20 años generaba cierta incredulidad, ya no puede generar incredulidad a nadie, porque es lo que está pasando en Cisjordania cualquiera de estos días, que entran los colonos, queman los cultivos, queman las casas, rompen las cañerías de aguas servidas para hacer invivible la vida de quienes habitan ahí. Bueno, eso pasó ese octubre de hace 2 años. Muchos de los que entraban a ver la casa de sus abuelos, que ya no existe más, por supuesto, porque lo que hay son edificios de 3 o 4 pisos, como si fuera Cancún, color pastel, con estacionamiento abajo, de ciudades como Ashkelon, que es una de las ciudades más viejas de la historia humana. Tiene alrededor de 3.500 años. Sin embargo, de eso no queda nada. Y quedaba, pero fue destruido como toda memoria a partir del 49. Así como en el Estado de Israel no existe la palabra palestinos. Los palestinos se llaman árabes e israelíes. Entonces uno anula el vocablo intentando anular a ese que está del otro lado en el campo de concentración. El día que entraron a Israel y que ha pasado en el lenguaje de los medios, en el lenguaje de los poderosos, pero también en el lenguaje del progresismo, incluso de cierta izquierda, como un acto descomunal de violencia, en realidad, unos años antes, habían intentado hacerlo por otros métodos. En el 2018 y en el 2019, la misma coalición, algunos más, algunos menos, que ingresó a Israel hace 2 años, organizó una cosa que se llamó las marchas del retorno. Una de las consignas más sentidas por los palestinos se enuncia así: el derecho al retorno, que es el derecho a volver. No tienen derecho a volver a su tierra. Entonces, desde Cisjordania, desde la parte palestina de Jerusalén y desde la franja de Gaza, miles de palestinos se acercaron a la valla que les impide entrar al Estado de Israel, desarmados. Era eso, la marcha al retorno. Quiero mi derecho a estar ahí. Si de pronto un judío de cualquier parte del mundo tiene derecho a vivir con plenos derechos ciudadanos en el Estado de Israel, yo quiero mi derecho a volver. La respuesta fue salvaje. Solamente el primer día hubo 364 muertos. Los ametrallaron directamente. Y eso se repitió durante una semana y el año siguiente pasó algo similar. Bueno, esta vez no fue así. Entraron con una meta que se registra en la declaración de ese día de esta coalición, que es llevar rehenes para después canjearlos por los prisioneros palestinos que están en las cárceles israelíes, que orillan las 10.000 personas. En ese momento eran un poco menos y ahora son 2.000 más. No es cualquier cosa una cárcel israelí. En Israel hace años que la tortura es legal. Fue votado por el Parlamento, por la Knesset. Y yo he conversado con gente que te dice, pero está bien esa ley, porque antes les hacían cualquier cosa o los mataban. Ahora solamente les pueden quebrar los brazos o las piernas, pero matarlos no. O sea, ustedes ven el pensamiento, la distorsión
que puede estar presente en el cerebro de los seres humanos. Los presos palestinos siempre, invariablemente, van a prisiones militares. Así estén presos por robar una manzana. Y entre los presos hay alrededor de 400, o había 400, ahora no sé cuántos hay, niños, algunos de los cuales están condenados a perpetuidad. No son niños de 17, son niños de 7, o de 8, o de 9, que fueron aprisionados tal vez por tirarle una piedra a un tanque o a un soldado cuando trataba de llevarse a su papá o a su hermano mayor. Y terminan pudriéndose en una prisión israelí. Son prisiones donde es legal la tortura, y estos días que hemos visto la liberación a partir de este plan de paz trucho de muchos palestinos, hemos visto cómo salen los palestinos de las cárceles israelíes, ciegos, sin piernas, sin haber comido, sin tener agua, sometidos a todo tipo de torturas y vejaciones, e incluso torturas psicológicas. Por ejemplo, uno de los presos ahora, le habían dicho que habían matado a todos sus hijos y a su mujer. Él estaba preso pensando que no tenía más hijos. Y cuando salió se enteró que estaban vivos. Pero ustedes se imaginan el dolor psíquico enorme. En general, hay testimonios de médicos israelíes, algunos son anónimos, pero están en una investigación de Naciones Unidas, que dice que en general los presos están maniatados en la cama, de manos y de pie y vendados, tal vez 1 año, o tal vez 2, o tal vez 3. En el caso de los liberados, hay gente que ha estado más de 30 años preso, o 20 y pico de años preso. ¿Qué decía el comunicado de Hamás y demás? Que entraban a Israel a llevarse rehenes para poder canjearlos por estos presos. ¿Por qué? Porque hay un antecedente maravilloso que sucedió hace algunos años. En un momento, Hamás se llevó a un soldado, Gilad Shalit, algo así. Y estuvo varios años el chico detenido en Gaza, y cuando se hizo el canje, se hizo por 1.600 palestinos. Lo que decía el comunicado es que la situación era tan desesperante en las cárceles israelíes que entraban para liberar a algunos de sus compañeros. Bueno, como ustedes ven, la respuesta fue salvaje. Y una de las respuestas, de las razones por las cuales la respuesta fue salvaje, es porque el ejército israelí no supo qué hacer frente a este ataque de gente que parecía estar entrando, los vieron en bicicletas aéreas. Era increíble, 2 ruedas y un motorcito, y subían el muro y bajaban así. Y esto no es discutible. Al principio parecía discutible. En una de las normas con las que se maneja el ejército israelí a partir del incidente de este soldado Gilad Shalit, es algo que se llama doctrina Hannibal o orden Hannibal, y es que para el ejército es mejor matar a su propio soldado a que vaya como rehén, para no obligar al Estado a este tipo de intercambios. Entonces, por ejemplo, el responsable de la división Gaza del ejército, cuando vio que estaba tomada su regimiento por milicianos, se metió con los soldados en lo que es el cuarto de seguridad, digamos, inexpugnable, pero desde ahí dio la orden de atacar el cuartel y de atacar los kibutz. Los kibutz son como granjas. Algunas veces se decía, los kibutz son socialistas, porque ahí nadie cobra un salario, todo se reparte entre todos nosotros, excepto los árabes que venían a trabajar, y a ellos sí se les paga un salario, digamos. Pero además, la ubicación de los kibutz en general es en la línea de la frontera, y son fortificaciones. Entonces tal vez sea socialista tu distribución de los ingresos,
pero en realidad eso es una fortificación sionista para defender un Estado que nació de un genocidio y de la expulsión de un pueblo de su propia tierra. Como una nota al pie quiero decir que durante más de un milenio, 2 por lo menos, los judíos y los palestinos, los filisteos, habían convivido en total armonía en esa región. Hubo pogroms en Rusia, hubo pogroms en Polonia, ni hablar en Alemania, en Francia, pero no en el Medio Oriente. No era ese vínculo. Ahora se pretende hacer creer que los judíos y los palestinos se odiaron desde siempre. Eso es una mentira, es una falacia. Durante muchos años no fue así, hasta que la corriente política que se llama sionismo, alentada por las potencias occidentales, decidió que querían trasladar a los judíos europeos al norte de África. Hay muchas razones por esto, pero una que se debería considerar es que los judíos europeos eran militantes de la izquierda, así como en la Argentina los inmigrantes judíos formaron parte de la ola que fundó los primeros sindicatos, las organizaciones obreras, los partidos obreros, así como entre los desaparecidos. El porcentaje de judíos desaparecidos es muy alto por relación al porcentaje de desaparecidos no judíos. Querían sacarse de encima un pueblo sin tierra que abonaba las ideas más progresistas de la historia, Marx, Freud, etc. Trotsky, Rosa Luxemburgo. Sin embargo, el sionismo llega a Israel, llega a lo que hoy se llama Israel, llega a Palestina en la idea de apropiarse de ese territorio y apela al terrorismo de la manera del Irgun. Tiene organizaciones que se ocupan de desalojar de la tierra y de apropiarse de esa tierra. No sé, yo soy de irme por la rama, por favor, cuando ocurre me frenan. Entonces, ¿en qué situación estamos? Iban a buscar, para poder asentarse, el Estado de Israel ha estado prácticamente en guerra siempre, o armado como un Estado preparado para la guerra siempre. Es tal la sorpresa cuando sienten que entraron esos infelices muertos de hambre de Gaza, armados con misiles que se caían de cartón, que no lograban matar a nadie ni romper una pared. De pronto estaban en el territorio, los tipos enloquecieron, mandaron sus helicópteros Apache a desalojarlos, y mandaron sus helicópteros Apache a desalojarlos, que bombardeando los kibutz, bombardeando el cuartel. No tenía jamás armas como para carbonizar a la gente. Sin embargo, esa gente, uno la ve carbonizada así en los campos de refugiados palestinos en la Franja de Gaza, porque eso es lo que hace ese tipo de armamento. Sin embargo, sobre esto se armó un cuento espectacular, que es el cuento de los niños decapitados, los bebés decapitados, las violaciones a las mujeres. Si ustedes buscan en Política Obrera hay una nota que habla de esto, en donde la procuradora israelí, que es una nazi, es una mujer que en esa entrevista dice que ella cree que hay que matar hasta la gente que entró a robarse paltas en los kibutz después que terminó la batalla, porque fue a robar paltas porque habían entrado. Entonces, si habían entrado y habían robado paltas gracias a lo que habían hecho los terroristas, era tan terrorista como los terroristas. Lo dice. La mina dice, no va a haber juicio, no va a haber acusación por abuso sexual y violación, porque no hay una sola mujer que se haya acercado a decir, abusaron de mí.
Entonces nosotros pensamos que era una cuestión de recato, que no se animaban a denunciar. Y fuimos a todas las organizaciones feministas y les pedimos que recabaran información, si acaso la tenían, sino que fueran a buscarla. Y no encontraron, no encontraron, porque no forma parte de la cultura de los palestinos el abuso sexual. No forma parte. Hay otras corrientes que, bueno, los talibanes, es obvio, pero no es este el caso y por eso no han encontrado ninguna, porque no la hay. Sin embargo, estas patrañas fueron difundidas urbi et orbi y mucha gente te dice, pero ¿no viste que violaron mujeres? Decapitaron bebés. El primer gran miserable que dijo eso es Joe Biden. Joe Biden dijo, vi la foto de un bebé decapitado. Todos los diarios del mundo, de bebés decapitados. Una semana después, el Departamento de Estado tuvo que decir que en realidad no estaba la foto, porque no existía la foto. Biden se había equivocado, pero nadie borró lo que ya estaba escrito y la política de defensa en los medios de comunicación del Estado de Israel es enorme y ha fracasado, a tal punto que hace un par de meses hizo un nuevo acuerdo con Google de miles y miles de millones de dólares para limpiar las redes y para que su versión sea la versión que uno encuentra en primera instancia en las redes. En ese contexto, con Gaza devastada, donde prácticamente la totalidad de las escuelas ha sido destruida, el 86% de las viviendas, todos los hospitales fueron atacados, la mayoría quedó desafectado, las universidades no hay más, no queda una en pie, la cantidad de docentes asesinados, de periodistas, de médicos, de enfermeros es enorme, porque son asesinatos que tienen un carácter selectivo. Así como Médicos Sin Fronteras, insospechable de pro-palestino y hasta insospechable de progresista en un sentido, dice, me llegan los nenes con un balazo en la cabeza o con un balazo en el corazón. Hay días que llegan con balazos en la cabeza y hay días que llegan con balazos en el corazón. Uno no se lo puede imaginar. Una pregunta al margen que yo no puedo dejar de formularme. ¿Después te vas a sentar a tomar mate? No, pero café con tu hijo, sabiendo que fue entrenado para matar niños de un balazo en la cabeza, un balazo en el corazón? ¿Qué clase de juventud construiste? ¿A qué grado de descomposición llega esa sociedad que apoya masivamente lo que está ocurriendo? Porque eso también es un elemento muy llamativo. Hace unos años, unos cuantos años, creo que fue en el 82, hubo una masacre horrible en el Líbano, Sabra y Yatila. Sabra y Yatila eran dos aldeas palestinas, campos de refugiados palestinos que viven en la diáspora. El ejército de Israel armó y custodió a las milicias fascistas cristianas de Yemayel que entraron a las aldeas y no hubo sobrevivientes. No hubo sobrevivientes, mataron a todos. Hay una película hermosa que se la encuentran, se la mira, que se llama Vals con Bashir, que es de un soldado israelí que no se acuerda nada de qué hizo él en Sabra y Yatila y empieza a reconstruir. Siempre sueña con perros que lo atacan y ladran y ladran. Y empieza a ver a sus compañeros de batallón y en algún momento le recuerdan que mataban primero a los perros para que no ladraran y después mataban a todos los demás. En ese momento, en Tel Aviv, hubo una movilización de 500.000 personas repudiando la masacre de Sabra y Yatila. De 500.000 judíos que dijeron, a mí no me metas en esto sos vos.
yo no soy así. Bueno, ese fenómeno dentro de Israel es un fenómeno totalmente marginal y pequeñísimo, a diferencia de lo que ha pasado en el exterior, donde, por ejemplo, en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, donde la adhesión al Estado de Israel era plena, se produjo una ruptura hacia dentro de la comunidad, en que se puede decir que la vanguardia o parte de la vanguardia de la resistencia en los campus universitarios, en las escuelas secundarias, son jóvenes judíos que dicen: yo judío, no sionista, y yo no soy un genocida ni te avalo. Las estadísticas son del Estado de Israel, que mide sistemáticamente el grado de adhesión de las comunidades en su diáspora. Y se llevó el asombro del mundo cuando descubrió que desde los 35 para abajo la adhesión al Estado de Israel había desaparecido, la adhesión al sionismo ni hablar, y además había una sospechosa simpatía por las corrientes de liberación nacional palestina dentro de los jóvenes judíos. Es un fenómeno totalmente inesperado y para ellos mortífero, a tal punto que en este momento los colonos de la Cisjordania son financiados por la ultraderecha evangélica norteamericana, no por la comunidad judía norteamericana. Por supuesto sí con los millonarios. Lo que digo es que la gente común no pone guita para las colonias de la comunidad judía, como si lo hace de pronto un evangélico pobre, infeliz, que piensa: anda a saber que qué deuda le está pagando a Dios y garantizándose un más allá benévolo, defendiendo a los asesinos como lo son los colonos. Bueno, hace 2 años que es un genocidio. La palabra genocidio empezó a usarse en bocas sorprendentes. Hace 15 días lo escuché al facho del Loredo, el radical, hablar de genocidio en el Parlamento. Muy sorprendente. Y no solamente ellos, sino en algunos países que son los que arman al Estado, como en Alemania o como en Gran Bretaña, porque la escala es así: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, también el compañero Sánchez español, un poquitito les da, aunque diga que es horrible lo que pasa, igual un poquitito les da. Empezaron a denunciar el genocidio. ¿Por qué? Porque han pasado todas las rayas de la tolerancia y empezó a haber un movimiento en contra del genocidio palestino de multitudes. La movilización más importante de Bélgica en los últimos años, en su historia, es una movilización en solidaridad con el pueblo palestino. O sea, pueblos que habitualmente no van a la calle, no usan la calle para manifestarse, de pronto salían a la calle para denunciar esto. Y como nosotros sabemos bien, inmediatamente eso se unió a las propias demandas. Ahora tenemos una movilización espectacular en Bélgica contra el cambio de las jubilaciones. ¿Y cómo no unir una cosa a la otra? Así que ayer saliste en defensa de los palestinos y hoy salís en defensa propia, entendiendo que las 2 veces que saliste es en defensa propia, porque la causa del pueblo palestino es una causa de cualquier oprimido del planeta. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Si uno escucha lo que quiere Trump, pero también lo que quería Biden con mejores modales, o por otros métodos quizás, es el rediseño del mapa del Medio Oriente. El rediseño del mapa del Medio Oriente es indispensable en el contexto de una guerra internacional. Si alguna vez van a ajustar cuentas con China y van a ir a un proceso de colonización de China y de colonización de Rusia y de apropiación de las empresas, bla, 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 eso exige tener el Medio Oriente ordenado. Y los palestinos son un factor de desestabilización
permanente en los estados árabes. Haya palestinos o no en alguno de esos estados. En los que hay se imaginan. En Jordania hay más palestinos que jordanos. En Egipto hay muchísimos palestinos también. Y son un factor de desestabilización, porque no solamente cuestionan lo que le pasa a los palestinos en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén, sino lo que cuestiona a la gente es qué le hago yo a mi hermano palestino que vive acá, y el jeque, el imán o quien sea, firmó los acuerdos de Abraham con el Estado de Israel, que lo somete a estas cosas. O sea, pone en jaque la estabilidad política, no solamente por lo que pasa con los palestinos, sino por lo que pasa en los propios países. Además, esto que Israel llamaba el eje del mal, o sea, Hezbollah en el sur del Líbano, Siria, Irán, son los países que no firmaron este tipo de acuerdos, corrientes que trataron de mantener una autonomía relativa, y en el caso de Hezbollah, directamente en la guerra anterior, fueron solidarios concretamente, como hoy los yemenitas, que vieron que ustedes, cada vez que pasa un barco de ellos pueden, tratan de dañarlo bastante, y no han podido frenar eso. Trump terminó haciendo un acuerdo con los yemenitas, no los bombardeó. Y ahí vamos a ir a otro punto que me parece interesante. Lo concreto es que la idea de reordenar el mapa de Medio Oriente para romper la ruta de la seda, para bloquear el ingreso de China a esos recursos naturales, la derrota de los palestinos es condición sine qua non, es necesaria. Así como la rebelión que se produjo dentro de los trabajadores europeos, la huelga de los estibadores en los puertos italianos, que la recontrapodrida burocracia sindical italiana, que va cabeza a cabeza con la nuestra, en su cadena de traiciones, haya tenido que llamar a un paro en solidaridad con Palestina, y antes de ayer que la UGT infame y las comisiones obreras hayan tenido que llamar a un paro 2 horas por turno, pero llamar a un paro para tratar de contener, habla de una gran inquietud en la clase obrera europea, que empieza a apelar además a métodos que les producen pavor. O sea, ¿cuándo escucharon ustedes que los estibadores no dejan salir un barco del puerto? Eso era de cuando yo era chica, hace 4 milenios, que no pasan cosas así. Y ahora pasaron. Los estibadores dijeron: los barcos cargados con armas para Israel, de acá no salen más. Y acá era Livorno, era Florencia, era Génova, era Ostia. O sea, los puertos italianos dijeron: de acá no salen. Y no salieron, compañeros. Eso es lo más lindo del mundo. Porque eso se llama huelga de solidaridad. Huelga de solidaridad es cuando la clase obrera de otro lugar, o de otro gremio, o de otro país, para en solidaridad internacionalista con otra fracción de la clase obrera. A principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, eso no era raro. Y eso que no había WhatsApp para enterarse inmediatamente. Pero cuando los mártires de Chicago, o en el caso de, estoy pensando en alguna otra cosa así como de mucha importancia, Sacco y Vanzetti, exactamente, acá pararon en Bahía Blanca, en Rosario, en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. O sea, la clase obrera, que en general anarquista, socialista, paraba en solidaridad. Bueno, lo que pasó, eso quedó sepultado por la burocracia sindical, sacado de la memoria histórica, parecía. No es una experiencia que hayamos tenido, y que muchos trabajadores ignoran que alguna vez su clase la tuvo.
Bueno, de repente resucitó. Y resucitó porque lo que pasa en Palestina es insoportable. Cuando Trump vio los paros en Europa, dijo, esto se está poniendo de un color complicadísimo. No es la única razón. La otra cuestión es el carácter de aventura de la política de Netanyahu para la Franja de Gaza. O sea, Netanyahu avanza, la idea es ver si los pueden mandar a Sudán, a Somalia, una nueva Nakba, en el sentido de vaciar físicamente de palestinos, no solamente los de la Franja de Gaza, ya que estamos también los de la Cisjordania, y entonces hacer un mundo de colonos que hablen hebreo y que no quede ya ni resto. De hecho, en Jerusalén una parte ya sucede, porque como los palestinos no tienen derecho a construir viviendas ni a comprar viviendas, viven en la misma casa hace 500 años y se reproducen, en un momento la gente se tiene que ir porque no entra más. Hay una chica, y cuando un palestino, árabe-israelí en el lenguaje del local, digamos, comete un delito, va a la topadora y arrasa la casa, la destruye. Eso ustedes lo pueden buscar en las redes, pasa sistemáticamente. Y se empezó a llenar Jerusalén de colonias de colonos. Entonces, ocupar Gaza en la línea de los colonos del gabinete de Netanyahu significa vaciarla de palestinos, pero estar en una guerra permanente. Y la guerra permanente no es lo mismo de que rediseñar el mapa de Medio Oriente para tener estabilidad, para avanzar sobre China. O sea, si yo tengo que tener una presión militar salvaje sobre Gaza, con un malestar enorme en cualquier lugar donde haya palestinos o árabes decentes también, no es una vía. Esa se podría entender como la segunda razón por la cual Trump dijo, esto es una idea alocada. Vamos a ver si encontramos alguna otra cosa. Y la tercera cuestión es que el Hamas es derrotado y nunca está derrotado. O sea, anunciaron que lo aniquilaron no sé cuántas veces. Que Netanyahu dijo, ya está, ahora sí, se acabó. No se acaban nada. Surgen de los túneles como hormigas, matan miles. Formalmente son alrededor de 70.000 y 10.000 bajo los escombros. Pero se supone que esa cifra es mínima, que en realidad hay muchísima más gente que ha sido asesinada. Y sin embargo se firma este plan de paz trucha sobre el que vamos a hablar. E inmediatamente uno ve cómo salen los milicianos de nuevo, que imagino que no serán los mismos, que muchos estarán muertos y los otros no, y se dedican desde limpiar las casas para tratar de armar un lugar donde puedan vivir, en esas casas que están totalmente destruidas, sacar un poco de la ceniza y de los escombros, o abrir las panaderías y ponerse a hacer pan, o a justiciar, que eso armó mucho lío esta semana, a los palestinos que han colaborado con el Estado de Israel, fundamentalmente en la fundación esta, trucha, que se suponía que distribuía la comida y que cuando la gente se acercaba les disparaba. Y le han matado por lo menos 4.000 personas que han ido a buscar harina, lentejas o demás. Los que han colaborado con ellos los han pasado a valores esta semana, y Trump dijo, vamos a entrar nosotros y los vamos a matar a ellos. Pero no entró Trump a matar a nadie, sino que más bien que lo que se demuestra es la enorme vulnerabilidad del quinto ejército del mundo. O sea, el quinto ejército del mundo, armado hasta los dientes, que produce armas sofisticadísimas
entrenado en la lucha callejera contra las poblaciones. Por eso los tenemos acá en varias provincias entrenando a las policías provinciales, porque son los capos de tutti capi para romper movilizaciones, romper pobladas y demás. No han logrado vencer a una milicia de 40.000 personas. Y yo no sé por qué. Bueno, yo no sé por qué. Pero una cosa que me hace pensar es en la enorme cohesión política del pueblo palestino. En una situación de hambruna, o sea, de hambruna es lo peor que uno puede imaginarse. O sea, es una mujer que no tiene leche por su grado de desnutrición y tiene un bebé al que no le puede dar más que agua con yuyo. Y además se corta la luz de la incubadora y se muere. Y son miles que no pueden menstruar porque no tiene agua. Y no hablar de toallitas, no tiene agua. Cuelan agua servida. O sea, las cosas que han... supera lo que uno imagina. A mí no me gusta tanto volver sobre el lado escabroso, porque creo que cada uno de nosotros sabe eso. Lo concreto es que los palestinos, en vez de matarse entre ellos por un paquete de harina, han mantenido una cohesión política comunitaria, extraordinaria. Israel trató de todas las maneras de romper esa unidad, de cooptar un sector. Solamente logró cooptar a un clan, que es este clan que los acaban de fusilar, a sus cabecillas, que además eran un clan delincuencial desde antes de esto. El jefe de, no retengo el nombre, fue tapa del Times, fue tapa del Guardian. Y ellos no pueden ocultar esto, que es un tipo repudiado por los otros clanes y con un antecedente delictivo importante. Entonces, si en el momento que no hay ni lo más elemental, si en el momento en que no sabes si vas a vivir el día siguiente o que tus hijos van a vivir, no pactás con tu verdugo, es muy difícil que pierdas. Es muy difícil que pierdas. La historia de los pueblos son eso. Vietnam, la ofensiva del Tet, tenían ahí el ejército yanqui, los derrotaron. No es el caso ahora de lo que sucede en Gaza. No los derrotaron, pero ellos no pudieron recuperar a los rehenes y no pudieron partir, quebrar a ese pueblo. Por el contrario, por favor. Por el contrario, lo que lograron es que en la Cisjordania, donde gobierna la autoridad palestina, y no había Hamas ni Yihad, ahora la gente, según los medios y las propias cosas que salen en los diarios israelíes, considera que Hamas y la resistencia palestina es su genuina dirección. O sea, le salió el tiro por la culata. En estos tres elementos, que lo único que garantizan es más inestabilidad a un gobierno como el de Trump, que está prácticamente con métodos de guerra civil contra su propia población, que empezó la guerra de los aranceles y tuvo que recular porque generó no un cimbronazo, un terremoto en las finanzas y en la producción internacional. Lo que necesita es un poco de sosiego. Lo que no quiere decir que este plan de paz no sea un plan de paz para terminar de aplastar a los palestinos. Estamos en esa paradoja. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Primero, todos los rehenes en casa. Porque eso también tiene que ver con la situación adentro de Israel. Los israelíes pueden estar contentísimos de los bombardeos a Irán,
Les puede parecer precioso que hayan destruido a Hezbolá. Parece que no les produce ningún escozor que hayan puesto bombas en los celulares y que haya niños en serio descabezados por las bombitas que le pusieron al papá. Y puede parecerles bien por el derecho a la defensa del Estado de Israel. Pero el gobierno de Netanyahu ha sido el principal responsable de la muerte de los rehenes. Y eso, la gente lo sabe. Saboteó todos los intentos de paz, todos los acuerdos de paz, todos los canjes para seguir en esto que llamábamos hace un rato la destrucción del eje del mal, para hacer volar a Hezbolá del sur del Líbano, para convertir Siria en Libia. ¿Qué quiere decir Siria en Libia? Entonces, Libia, un país petrolero riquísimo, que después de la revolución que derrocó a Gaddafi, hay 5 Libias, una es de la Petroleum no sé qué, la otra es de la Shell, la otra es, cada petrolera se quedó con un cacho. Y Libia ahora es uno de los pocos países del mundo, quizás el único, donde hay mercados de esclavos legales. Si ustedes no lo saben, les invito a que pongan en Google mercado de esclavos en Libia. Y ves los muchachos sujetados a las paredes y los que van a comprarlos. O sea, la descomposición del capitalismo da lugar a este tipo de monstruosidades. Son los que huyen del Sáhara, quieren pasar por ahí y no lo dejan subirse a las pateras, digamos. Algunos son esos y otros son libios, que tienen buena salud para que vayan a trabajar a las petroleras como esclavos. O sea, la mayor tecnología del planeta se puede combinar con el trabajo de esclavo. Vale la pena. Y entonces uno se responde por qué milita. Che, ¿por qué milito? Ya estoy grande. Ya estoy en los 70, en serio, tengo que seguir militando, porque tengo que seguir respirando. Y para poder respirar, tengo que combatir contra la idea de que hay mercados de esclavos que funcionan y están en las tapas de los diarios, y gente dice, ay, qué horrible el mercado de esclavos, pero no va a pasar de ahí. Y así no vamos a ningún lado, así que hay que hacer la revolución para que no haya mercado de esclavos. Y para que no les peguen a los chicos balazos en la cabeza o en el corazón. Pero volviendo, no yéndome por las ramas. Por todas estas razones, Trump saca de la galera el plan de paz. La prensa internacional, no la prensa argentina, que es un poco obsecuente, dijo apresurado, incomprensible, fugaz, destinado al fracaso, inverosímil, porque el plan de paz tiene como 3 fases. El plan de paz anterior se arruinó en la segunda. Tuvo la primera y la segunda, que era que Israel tenía que desocupar la franja. Chau, volvieron los bombardeos. En este caso, en la primera fase, Hamás tiene que devolver a todos los rehenes, los que están vivos y los que están muertos. ¿Qué decisión? Porque te quedás sin el as en la manga, te quedás sin nada. Su vía de negociación es que en Israel haya todavía mucha gente diciendo, che, tienen a mi hijo, dejate de joder y vayamos a un acuerdo de paz, que me lo devuelva. En realidad el carácter del acuerdo de paz que propone Trump es la rendición incondicional, es la capitulación de Hamás. Vos me devolvés los rehenes, los vivos, también me devolvés los muertos. Israel libera alrededor de 2.000 prisioneros, los que ella quiere. Por ejemplo, la mayoría son gente que ha detenido en los últimos 2 años. Algunas no tienen nada que ver con haber ingresado a Israel ni nada por el estilo. Algunas docenas de presos que hace décadas, en algunos casos que están condenados a perpetuidad, y otros de la Cisjordania. Y deberían haber devuelto
120 cadáveres de palestinos. Los cadáveres son una moneda de cambio en el Medio Oriente. Por ejemplo, en Cisjordania, cuando matan a un palestino se lo llevan. No te lo devuelven, no se lo dejan a la familia. Entonces y para que en el Islam tiene que haber un ritual de despedida para garantizar no sé qué cosa de la segunda vida. O sea, no devolverle esto es tan grave como que un judío no tenga el ritual de despedida. ¿Saben qué hacen los palestinos? Secuestran cadáveres de los hospitales de los colonos. Entonces se llevan un cadáver y dicen, yo tengo este cadáver, vos dame el de mi hijo. Es increíble a lo que se llega, digamos. ¿Qué pasó? Lo primero que pasó es con la liberación de los rehenes vivos, que salieron todos vivitos, coleando y hasta alimentados. Cosa que yo no sé si está tan bien, porque la gente que no come a nadie. Y la gente que dice fui torturada, lo más que dice es, bueno, estuve en túneles oscuros, casi no me daban de comer, había poca agua. Bueno, ando habla con Netanyahu, ¿eh? Que fue el que cortó la luz, el que no deja entrar comida y el que corta el agua. ¿Qué querés? O sea, si esa es tu máxima tortura, la pasaste bomba. El caso de los presos palestinos, ustedes deben haber visto, es desgarrador. Es desgarrador. Ya hablamos de en qué situación se encuentran en las prisiones, famélicos, algunos locos, sobre todo los más jóvenes han, en muchos casos, perdido la razón, otros la vista, otros la pierna. Todos han sido torturados de la manera más atroz. En Cisjordania la crueldad fue refinadísima, porque la semana antes de liberarlos, fueron a las casas de los que iban a liberar, rompieron todos y en algunos casos llevaron presos a familiares. Pero cuando los liberaron no los mandaron a Cisjordania, los mandaron a Egipto. Y entonces no van a poder volver nunca. La gente ese es el derecho al retorno, que no tienen. Los familiares fueron a esperarlos a la ciudad donde iban a llegar, a Ramallah, y nunca llegaron, están en Egipto. Es espeluznante. Decís, hace 33 años que no ves a tu marido, o a tu hermano, o a tu papá. Y lo vas a buscar y no está, porque lo mandaron a un país a donde vos no vas a poder salir. Y ellos no van a poder entrar. Entre los liberados no están algunos médicos que han sido reclamados de manera muy insistente. Ahora se me fue el nombre, Abu Sayan se llama, que es un pediatra que era el director del hospital de Al-Shifa. Además es una autoridad académica internacional. Ese hospital fue bombardeado en distintas oportunidades, atacados con francotiradores, demás. Y el tipo estuvo incluso detenido unos días y volvió al hospital. Y en el último ataque le dieron la posibilidad de que él se fuera del hospital porque lo iban a aniquilar al hospital. Y él dijo que no, que se iba a quedar con sus pacientes. Entonces lo llevaron preso y los datos que hay es que está con el 40% del peso, que ha sido enormemente torturado, que lo trasladan de prisión en prisión. Estaba en la lista como una prioridad, en la lista que hizo Hamas, y dijeron que no lo iban a alargar, y ahora le prorrogaron la prisión por 6 meses. La mayoría de los presos palestinos no tienen acusaciones formales, tienen lo que se llama prisión administrativa, que quiere decir que el Estado de Israel decide que te va a traer preso, y no te va a decir por qué. Y en algún momento te va a liberar, veremos cuándo. Hay gente que hace 20 años está con prisión administrativa. Hay niños que están con prisión administrativa. Tampoco van a liberar a Marwan Barghouti. Marwan Barghouti hace 33 años que está preso, pero antes de estar preso, de esta tanda, 33, estuvo preso más de 10 años, desde los 15 a los 25.
es como una figura, prenda de unidad de todas las facciones palestinas. Porque si bien él es de la OLP, fue el dirigente de la segunda intifada, por eso lo odian así. Y hay muchas denuncias que dicen que se está muriendo, que no resiste más, que 30 años de tortura no hay cuerpo que se lo aguante. Y es el tipo que debería, desde jamás, digamos, a la izquierda, y también lo que se llama OLP, Autoridad Palestina, todos estarían de acuerdo en que él debería encabezar una reconstrucción de Palestina pidiendo una unidad territorial, porque ahora los palestinos están divididos en 3 lugares. Y que él tiene como el respeto, por esto haber sido el jefe de la intifada, digamos, de todas las facciones y podría encabezar un proceso de esa naturaleza. Entonces Israel dijo que no lo larga ni en pedo, que no va a salir Barghouti y chao, y no va a salir nunca. O sea, es una tarea que nosotros tenemos, aunque probablemente no tengamos muchos acuerdos después con Barghouti. Pero hoy es una de las tareas que tenemos, que Barghouti no muera en las mazmorras. Bueno, cuando Trump, con su estilo, dice acá hay un pacto de paz y lo lleva a Washington a Netanyahu, dice que suerte, vamos a hacer la paz. Hay uno que no está, que debería estar firmando la paz, pero bueno, cuando sale Netanyahu de ahí, en Israel, la parte de su gabinete, que son los colonos, dicen, ni loco, nosotros no vamos a dejar que entren alimentos a Gaza. Por supuesto queremos la liberación de los rehenes, pero no a cualquier precio. En ese acuerdo de paz no figura que Cisjordania es nuestra y que los palestinos se van a ir. No forma parte de la limpieza étnica, que en mi programa yo no acepto este. Entonces, Netanyahu dice, no se preocupe, vamos a seguir haciendo en Cisjordania lo que querramos. No va a entrar comida, va a entrar con cuentagotas. Desmiente lo que acaba de firmar. Trump sigue diciendo hemos firmado un acuerdo de paz. Y jamás dijo, bueno, lo vamos a discutir, bla, bla, bla. Vamos a firmar el acuerdo de paz, pero no nos vamos a desarmar. No aceptamos que se forme una entidad de gobierno donde hay tecnócratas árabes o ingleses o demás. Cualquier gobierno de Palestina tiene que ser palestino y no nos vamos a desarmar. Nos desarmaremos ante la autoridad legítima de un Estado palestino. Y Trump que dice, hay un acuerdo de paz, vamos a firmar todos, somos felices. Es decir, loco no es. Este tipo necesita poner un paño frío, aunque sea que dure un mes. Desde que se firmó el acuerdo de paz, lo único que ha hecho Israel es violentarlo. Alrededor de 40 muertos por los francotiradores, por los drones, por los tanques, que en general son familias, porque el ejército de Israel se tuvo que retirar a lo que se llama la línea amarilla. Tiene el control militar del 52% del territorio, pero tuvo que dejar el 48% para los palestinos, digamos. La gente trata de volver a su casa y no hay una línea que diga acá es la línea amarilla. Cuando inadvertidamente la cruzan, los matan. O sea, todos los que mataron en distintos puntos es porque cruzaron sin darse cuenta la línea amarilla. Ayer mataron a una familia completa. 7 pibes, 3 mujeres y los 2 hombres que iban con ellas. Simplemente porque pisaron mal, se equivocaron. Estaban volviendo a su casa que no existe más y que vuelven igual. Ustedes pueden haber visto las fotos igual que yo. Los chicos que escarban a ver si encuentran algún juguete, las minas que empiezan a barrer, los hombres que sacan las piedras grandes con ayuda de otros hombres y empiezan a poner telitas que hagan de cortinas para poder construir un ámbito de intimidad. O sea, es un pueblo extraordinario. Tiene una fuerza
arrolladora, escarbando para encontrar a sus muertos, y no los van a encontrar, porque en la mayoría de los casos, esos escombros, en muchos casos, no en la mayoría, fueron compactados para hacer las carreteras, para que entraran los tanques exactamente donde querían llevarlos. Eso que se llama el corredor Nazarín. Bueno, eso se hizo compactando los escombros con todo lo que había ahí. O sea, los seres humanos que estaban entre los escombros. A ver, voy a mi machete que no querría. ¿Está mal ir al machete? Es que si no me olvido, son muchas cosas. Netanyahu se desdice, jamás dice yo ni loca. O sea, yo ni las armas te las pienso dar, ni voy a aceptar que Tony Blair, el asesino de la invasión a Irak, venga acá a gobernar nada. Los países árabes también fueron a poner el gancho a Egipto. Todos. No hubo uno que se negara, excepto Yemen, que por supuesto todo nuestro respeto con los hutíes, que son un paisito así y que se dedican a defender a otro pueblo con una pasión maravillosa. ¿A qué les has de acordar? Cuando fueron a firmar, primero Trump fue al Parlamento israelí. El campeón de América. Y ahí dijo varias cosas. Bueno, primero que suerte, ahora ya hay la paz y todo, una edad dorada. Se abre una edad dorada. ¿Por qué dice que se abre una edad dorada? Porque si la primera fase del plan de paz es esto de que el ejército se retira un poco, se hace el intercambio de rehenes y prisioneros y rehenes, la segunda fase, a la que yo creo que no van a llegar nunca, es que el ejército se retira mucho más y él queda con funciones de seguridad en el contorno de ese territorio, de la misma manera que tiene las funciones de seguridad en Cisjordania, y se arma esta Junta para la Paz, se llama, presidida por Trump, donde está el inglés Tony Blair, y tecnócratas de todo el mundo, y ahí discuten la tercera fase, que es cómo reconstruir Gaza. $40.000 millones para hacer la Riviera del Medio Oriente. Para hacer la Riviera del Medio Oriente. Un lugar de lujo, resort, el Mediterráneo que ahí es tan bonito, los pececitos de colores. Los palestinos, ahí dice que quieran volver y que se hayan ido en esta oportunidad, aunque sean de jamás, hasta podrían volver. No van a llegar nunca, porque además los israelíes, y una fuerza multinacional que garantice la seguridad. Los israelíes nunca han aceptado una fuerza multinacional que separe, por ejemplo, ninguna de las otras guerras e invasiones anteriores, porque ellos se quieren garantizar su propia seguridad. Les falló hace 2 años, pero en general no les ha ido tan mal. O sea, es un plan de paz donde todas las condiciones son incumplibles, donde todo es como un forcejeo que ni siquiera está muy claro qué va a pasar dentro de una semana. Como les decía Trump, cuando trascendió esto del fusilamiento de los colaboradores, dijo, vamos a ir a nosotros y los vamos a matar nosotros. Se refería a la resistencia palestina. Vieron que él es un legalista, que en el Caribe hunde lanchas, no sabe de qué banderas son, todas son venezolanas por definición, no te da el nombre de uno solo de los tripulantes que mató, pero eso se supone que es legal. Una característica de esta etapa, compañeros, que es interesante, es que toda la legalidad del gran capital, de la burguesía internacional, generada a partir de las guerras mundiales, de la primera, pero sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ha desaparecido. Todas las leyes que rigen cómo se debe matar uno en la guerra han desaparecido. El pacto por los derechos del niño
todos signatarios, han desaparecido. Todos los acuerdos respecto de qué podés hacer con la población civil, nada. Bueno, ahora más o menos es lo mismo. O sea, Trump dice, como un loco, voy a ir, si no siguen matando a los colaboracionistas, los vamos a matar nosotros. ¿Cómo los vamos a matar? ¿Qué es esto? Es como vengan y que te vendan dólares, o que te digan a quién tenés que votar, pero en un estado superlativo de la injerencia, porque te voy a ir a matar. Igual hay que tomar nota de un señor que tranquilamente dice, no me gusta lo que hace, yo voy a matarlo. Porque mañana, hoy lo dice en Palestina, y mañana lo va, bueno, en Venezuela tenemos la flota norteamericana en la costa venezolana. A nadie se le mueve un pelo, compañero, es inaudito. ¿Cómo vas a tener la costa ahí? Y el tipo dice que también puede atacar por tierra, si se le antoja. Y no tenemos una movilización que diga, sacá tus garfios de América Latina criminal de guerra. ¿Qué? Porque el gobierno es el perro faldero del gobierno norteamericano, pero nosotros no, nosotros tenemos que hacer algo con eso. O sea, tenemos que decir que no. Nosotros no avalamos desde ningún punto de vista la injerencia militar norteamericana en ninguna parte del planeta, y tampoco en Venezuela. Muy bien, el compañero Trump entonces ha hecho firmar un plan que todo el mundo sabe que no va para ningún lado, ha hecho oídos sordos y ciego a que Netanyahu viola todos los días el plan que firmó y anunció que lo iba a hacer 6 horas después de haber salido del Salón Oval. Es un plan que jamás dijo que es inviable, sin decir que es inviable, porque con una diplomacia que debe ser propia del Oriente, dice, muchas gracias Trump que nos conseguiste esto, pero mirándolo con detenimiento, no te voy a dar las armas, no podés venir a gobernar nada porque no sos palestino, y en esa situación nos estamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O sea, es una situación de incertidumbre que solamente se puede entender en el contexto de en que una fracción del imperialismo, que es la que tiene la manija, ha decidido que para salir de su crisis va a avanzar hacia una guerra de características internacionales. ¿Dónde está Ucrania? ¿Dónde está el Medio Oriente? Y la acaban de transportar a América Latina en las costas venezolanas. Digo eso porque hay gente que no le decía, che, estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial, y te preguntaba si te gustó el limoncello. No, no me gustó el limoncello, no tiene nada que ver. Lo que yo veo es Ucrania, todo el refuerzo de los presupuestos militares en Europa, la flota norteamericana enfrente de Venezuela, lo que pasa en Medio Oriente, y que hay flota norteamericana en Indochina, hay flota norteamericana en el Mediterráneo, hay flota norteamericana enfrente de Somalia, o sea, hay flota norteamericana en todas partes. El más importante de los portaaviones yanquis, ya no me acuerdo cómo se llama, está en el Mediterráneo, haciendo que en el Mediterráneo la gente va a tomar margarita, se suponía. No. Y Europa ha agachado la cabeza, tal vez con más elegancia que Milei, pero ha agachado la cabeza como Milei, en este programa demente de llevarnos a una aventura bélica, con lo que significa, con las armas nucleares. Hay una pregunta indispensable que es, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Porque nosotros somos chiquititos, no somos chiquititos. Pregúntenle a los tanos. Los tanos tan chiquititos como nosotros, y sin embargo se mandaron un parazo que los volvieron locos. Y el paro de los otros días en España también. Porque si bien las dos burocracias sindicales llamaron a este paro de 2 horas por turno,
toda la oposición, digamos, anarquista, son pequeños sindicatos, llamó a un paro de 24 horas, el movimiento estudiantil llamó a un paro de 24 horas, y las críticas sobre el paro de 2 horas fueron enormes. Si uno lee la prensa, las prensas de la izquierda no comunista ni socialdemócrata española. Nosotros podemos hacer lo mismo. Es muy interesante para mí esta idea de que cualquier lucha en defensa del pueblo palestino tiene que estar asociada a una lucha por nuestros derechos y a la denuncia del gobierno cómplice de Javier Milei, a la exigencia de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, a desenmascarar a los Loredo y toda la runfla que habla de genocidio, pero no se le ocurre que tiene que romper, ni mucho menos denunciar que la empresa Mekorot, que la empresa de aguas israelíes, está en 6 o 7 provincias argentinas. ¿Saben lo que hizo Mekorot? El río más... Bueno, hay poca agua en esa zona. Ustedes son jóvenes, pero cuando yo era chica te decían, el Estado de Israel hizo un vergel del desierto. Está lleno de cultivos. El Estado de Israel hizo un vergel del desierto, ¿cómo? ¿Saben qué hizo? Desvió el curso del río Litani, que iba por Jordania y llegaba hasta Gaza. Lo desvió y el agua con que uno toma el té en Tel Aviv es el agua que le afanó a los palestinos. Eso es Mekorot. Se calcula las cosas después, puede hacer cualquier tropelía alguien que hace eso. Y lo tenemos acá. Entonces, luchar en solidaridad con el pueblo palestino, para ir terminando ya, porque me parece que se puso muy largo, es unir la denuncia del genocidio, la denuncia de la complicidad de Milei, la denuncia de un gobierno que le abre las puertas a las bases norteamericanas en la Argentina y sobre todo en el sur de la Patagonia en la perspectiva de una guerra mundial. Ustedes se acuerdan, Trump empezó diciendo que quería el canal de Panamá para él. ¿Y cuáles son los otros pasos interoceánicos? El canal de Panamá y Ushuaia, abajo, el sur. En la lucha contra el gobierno nacional, uniendo el programa de los trabajadores y la defensa de los derechos de los trabajadores con la denuncia de lo que pasa en Palestina, con la exigencia del cese del fuego, del alto el fuego, como se llame, con el derecho con el derecho no, porque decimos, ¿y esto cómo vas a resolverlo vos? Poniendo los ojos en un sentido en el pasado. Estos pueblos han vivido en paz. Por una Palestina laica, no confesional, por una Palestina socialista. Porque en este país no ha habido movilizaciones en solidaridad con Palestina de la envergadura que hay en otros. Y no estoy hablando de Bélgica, estoy hablando de Chile. Estoy hablando hasta de Uruguay, cuando el Frente Amplio más prosionista, que no se puede creer, sin embargo salieron a la calle masivamente. Y acá el peronismo se hizo el tonto totalmente con esta cuestión. En el Parlamento, en las calles, en la universidad y en todas partes. Eso. Bueno, por ahí. Abramos el debate.